Bienvenidos a Ingeniería Ambiental. El día de hoy estamos con una invitada especial acerca del evento de las Jornadas Ambientales de la Universidad Central del Ecuador en el año 2024. Pero vamos a dejar que ella se presente. Hola con todos, hola Boris, gracias por estar aquí. Soy Natalia Alarcón, formo parte de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Central del Ecuador y hoy 5 de junio que conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente decidimos formar parte del cambio porque somos la generación del cambio y hacemos ya por 6º año consecutivo las Jornadas Ambientales. Es un evento académico que busca difundir todo lo que se está haciendo en ciencia ambiental. Este año con el lema Nuestras Tierras, porque necesitamos la resiliencia a la sequía, la desertificación y la conservación de nuestro medio natural. Perfecto. ¿Y cuáles son tus impresiones acerca del evento tú como organizador? Claro, sin duda siento que la academia es un eje fundamental en el desarrollo de este tipo de situaciones en las que se logra evidenciar el trabajo de estudiantes, de investigadores, de docentes, pero sobre todo de los sectores productivos y de los sectores públicos y privados que muestran qué están haciendo en realidad con el medio ambiente ante una situación que nosotros vemos no es desconocida para todos. Ya la mayoría sabemos que hay problemas en el medio ambiente, pero lo importante es que se están formando profesionales que nos pueden ayudar a solventar estos problemas. La academia siempre abre espacios de diálogo para demostrar que juntos somos más, somos la generación del cambio y que hoy estamos aquí por nuestro futuro y por nuestras tierras. Perfecto, y disculpa que te ponga esta pregunta, pero... No, cuéntame. A nivel personal, hasta ahora el momento, ¿cuál ha sido la exposición que más te ha llamado la atención? A ver, a nivel personal, yo soy muy aparente hacia temas de procesos, o sea, hacia temas relacionados con procesos y mejoras de procesos productivos. Sin embargo, la conferencia que más me llamó la atención fue la de la Cruz Roja. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que la Cruz Roja es un organismo que nos saca sangre o dona sangre o tiene que ver con la sangre, que sí es eso lo que hace Cruz Roja, pero Cruz Roja también se está ampliando su panorama y nos está ayudando en temas de capacitación, de conocimiento, de difusión del conocimiento para temas de adaptación al cambio climático. Entonces, esto demuestra cómo las ONGs, los organismos gubernamentales, no solamente se enfocan en lo que conocen, sino también abren panorama a lo que es el medio ambiente, porque la parte ambiental es un eje transversal de todo lo que conocemos. Perfecto, muchísimas gracias, Nati. Gracias a ustedes y conmemoremos el Día del Medio Ambiente. Gracias. Igual hay que nos invites a una próxima sesión de jornadas ambientales. Sí, siempre bienvenidos y todos también, cuando deseen, síganos por favor a través de las redes de la carrera Ingeniería Ambiental UCE. Gracias. Listo, muchas gracias, Nati. Gestión del conocimiento, que se han realizado diversos estudios. Aquí, por ejemplo, el papel importante de las universidades, de la academia, de los estudiantes que generan su investigación. ¿Cómo generamos ese conocimiento desde las aulas y cómo lo podemos aplicar en el territorio? Si los estoy haciendo dormir, pues me avisan. ¿No? Bueno, parece. Aquí es importante, por ejemplo, vuelvo y repito, esa acción particular de las universidades, de los estudiantes, cómo enfocan sus investigaciones, cómo enfocan su actividad, sus estudios y cómo pueden estos tener una respuesta para el territorio. Estamos trabajando justamente la Universidad Central, pero ahorita en este momento con la Facultad de Agronomía, con los sistemas de participación de garantías, nos ha ido espectacular. El tema de desarrollo de capacidades, el proyecto se enfoca a desarrollar actividades, de desarrollar capacidades en el territorio, de mejorar, hacer transformaciones directas sobre las actividades productivas y un proceso de conocimiento, además rescatando los conocimientos ancestrales. Las soluciones basadas en la naturaleza, pues implementan soluciones basadas en la naturaleza a través de la restauración del paisaje. La naturaleza es sabia de por sí, per se conoce cómo actuar, cómo responder. Y esas cosas nosotros como seres humanos las hemos perdido. No hacemos una lectura adecuada de cuál es el comportamiento de los recursos, de la naturaleza en sí y cómo responde. Entonces lo que impulsamos son acciones que ayudan a mejorar esas respuestas y poder solucionar ciertos problemas en el contexto ambiental. Y obviamente uno que es muy fuerte es la colaboración y gobernanza, ¿sí? Empezar a trabajar en políticas públicas y con los distintos actores.
Es muy tedioso, y se los digo también desde la parte de la sociedad civil, desde la cooperación, a veces esa articulación con los gobiernos locales, pero es necesaria y a la final tiene que aterrizar eso en una articulación importante. Siguiente. Voy a contarles un poco de los avances, todo lo que tiene que ver con las actividades antrópicas y todo lo que tiene que ver con los temas de conservación. Esta madre de este oso y este osito se llama Bian. Está en Zuleta, en la provincia de Imbabura. Nació justo en el territorio Bian. Ahorita ya está un oso bastante grande. Siguiente. Y aquí ya les voy a contar cómo está, ya vamos a aterrizar el biocorredor. Esta figurita que parece un cangrejito, son 272.000 hectáreas ya declaradas. Logramos ya con el acuerdo ministerial 072 el año pasado, declarado por el Ministerio del Ambiente. Somos el tercer corredor de conectividad biológica a nivel nacional. Y lo importante es que se están desarrollando distintas iniciativas en el país para generar más biocorredores. Desde el BIAN hemos ya aportado a ciertos elementos en el país, como cambiar los lineamientos para los planes de manejo a los biocorredores. Justo la semana pasada tuvimos un evento importante, el 22 y 23 de mayo, sobre los corredores de conectividad a nivel nacional. Estamos en estos cantones de Carchi, Espejo, Tulcán, San Pedro de Huaca, Untúfar y Bolívar. En Bogura estamos en Pimampío, Iguala, Otavalo, Antonio Ande, Cotacachi, Cayambe, Pedro Moncayo y Quito en Pichincha. Entonces, como ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí estas zonas verdes son áreas de conservación y uso sostenible y áreas importantes para la conservación. ¿Qué es esto? ¿Qué me pueden decir qué es esto? ¿Se ubican? Ninguno. Este es el sistema lacustre de Mojanda. Aquí está Pululagua, ¿sí? Aquí está la zona de Neblinas. Esta parte es Pichincha, una zona que pertenece a qué biosistema es. ¿A qué ecosistema esta parte de aquí? Muy importante para Pichincha. Ninguno. La zona de Chocó Andino, que es un ecosistema muy rico, con biodiversidad, agua. ¿Qué pasa, chicos? Y bueno, la idea, como ustedes ven, un biocorredor no es un área de conservación per se, sino es una estrategia, es un área para generar estrategias de conectividad entre las distintas áreas importantes de conservación. Entonces, toda esta parte del territorio que está afuera, hay una fragmentación del ecosistema impresionante. Por ejemplo, ustedes me podrían decir, en esta zona de Mojanda, de Tabacundo, ¿cuál es uno de los problemas más fuertes que está existiendo hoy en día? En el contexto ambiental, obviamente, que responde a ese contexto ambiental. El uso de pesticidas. Correcto, por Florícolas. la producción florícola. Aquí está, o sea, ustedes ven el paisaje como se está transformando en un mar de plástico blanco y cada vez está subiendo más a las zonas de páramo, y eso es un problema en contexto social y de producción, pero que responde a una dinámica económica de la población. Entonces, el corredor es empezar a generar estrategias que permitan poder determinar acciones que me permita el flujo de la biodiversidad en todo el sector y obviamente mejorando la actividad productiva y reduciendo los impactos al ambiente. Siguiente, voy a ir avanzando un poco. Bueno, desde el tema de gobernanza hemos implementado un modelo de gestión, se está trabajando en la construcción de un modelo de gestión que sea participativa, no solo de los 3 gobiernos provinciales, sino también de otros gobiernos seccionales. Los municipios tienen un papel fundamental, las juntas parroquiales tienen
papel fundamental, y la sociedad civil. Y es también poder definir quiénes articulan estas actividades. El modelo de gobernanza, la gobernanza multinivel, es bastante compleja. Tenemos cientos de herramientas de planificación. ¿Quién me dice una herramienta de planificación a nivel nacional? El PDT, exacto. Los municipios tienen otra herramienta de planificación territorial, que son los PUCs, los planes de uso y gestión del suelo, que tienen que ser articulados. Y así vamos sacando un montón de herramientas de planificación. Entonces la idea no es crear a través de un corredor una nueva herramienta, sino cómo estas herramientas de planificación pueden articularse con esa visión de conectividad. Política pública, pues tenemos que garantizar, ¿sí?, que a través de la implementación de política pública, ¿sí?, se puedan cumplir esas necesidades de las comunidades locales y pueblos indígenas del territorio. Esa buena convivencia con los recursos naturales que existen en el territorio, ¿sí?, y enfocado obviamente a todo el tema de servicios ecosistémicos, que son fundamentales. A veces vemos el tema ambiental, nuevamente, y lo repito, como un tema de conservación, no tocar y preservar, y podemos llegar a ese discurso. Y el tema de conservación es mucho más integral. Entonces, el tema de gobernanza es fundamental para alcanzar esa sostenibilidad. Siguiente. La gestión con competencias. En todo este tema de gobernanza estamos trabajando en esa gestión por competencias, ¿sí? Es definir claramente qué actor está en territorio, qué competencias tiene, tanto legales, o sea, como un municipio, qué competencias tiene sobre el territorio, como un gobierno provincial, qué competencias tiene, una universidad, qué competencias tiene, y también las capacidades propias que tienen las poblaciones, ¿sí?, cómo actúan en su territorio. Como les decía al inicio de la presentación, el biocorredor tiene ese enfoque biocultural y rescatar los conocimientos también ancestrales de las poblaciones que van enfocados a los temas de conservación. Nuestros indígenas, nuestros ancestros, tenían acciones y prácticas muy importantes para los procesos de conservación, que hoy en día se han perdido, diría, casi un 90%. En ciertos sectores se están rescatando esos temas. Entonces, es importante rescatar, o mejor dicho, trabajar en este proceso de gestión de competencias sobre formación, capacitación continua, evaluar lo que está pasando en el territorio. Y también el tema de evaluación es porque muchas veces las competencias que dirigen los gobiernos locales pretenden hacer acciones que, si no se evalúan, pueda decir una mala palabra, en vez de mejorar, la cagan. Y es porque falta ese proceso de evaluación y entender cuál es la dinámica del territorio. Y la sensibilización y compensación comunitaria también es sumamente importante cuando hablamos de este enfoque de servicios ecosistémicos. Poder sensibilizar a la gente. ¿Qué tan sensibilizados estamos nosotros o ustedes como estudiantes en los contextos ambientales, en los contextos de conservación? ¿Qué tan sensibilizada está la población de la importancia de mantener las fuentes hídricas en la parte alta de las cuencas? ¿Qué tan sensibilizados estamos en los temas de fauna silvestre? Entonces, un poco incidir en esos temas y tener una respuesta clara y empezar a modificar nuestra forma de actuar. Dígame, ¿quién de aquí compra sus productos que tengan o vengan de un sistema de participación de garantía, o tengan ustedes la garantía que vienen de circuitos cortos de comercialización y que estén libres de pesticidas? Levanten la mano. Ninguno. ¿Se dan cuenta? Y hay mercados locales en Pichincha muy interesantes que promueven ese tipo de producto. Entonces, también la sensibilización no es solamente en el tema de conservar, sino también de cómo aporto yo en el contexto social y económico. Siguiente. Y otro tema de gobernanza, en este marco del biocorredor está la interacción gente-fauna silvestre, que muchos le llaman el conflicto gente-fauna.
Para mí el concepto actual sí es conflicto gente-fauna, porque estamos teniendo un problema grave sobre todo con el oso andino en toda la cordillera, desde Carchi, Imbabura y también en Pichincha. Justamente la semana pasada en la zona de Atahualpa, un oso bajó y se comió 2 ganados. Los mata y estamos teniendo esos problemas sobre graves. No ha habido ataques a personas, pero ¿qué es lo que pasa? Ustedes, a cualquiera de ustedes, que venga el animal y te coma un ganado, pues te vas a molestar, ¿cierto? Y ahí empieza. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros le estamos quitando el alimento al oso, con la producción, con eliminar el bosque. Entonces hay que empezar a buscar soluciones integrales para reducir ese conflicto gente-fauna. En Carchi, bueno, en Pichincha no tenemos tanto con el puma. En Carchi tenemos problemas graves también con el puma, ataques a cerdos, al ganado, porque vamos cada vez más desplazando su territorio. Siguiente. En el tema de conservación y restauración, bueno, esto lo va a pasar rápido. Hemos logrado hacer la creación de 2 sacos con Don Encinos en Carchi, una zona muy interesante junto a la Reserva del Ángel, la creación de la Cruz Taita Imbabura Cubilche, que está junto al volcán Imbabura, y estamos en el proceso de unificar la Cruz Mocanda, ¿sí? Bueno, tenemos una propuesta ya por finalizar en la Cruz Mariano Acosta y la Cruz Mocanda. Este ha sido un tema bastante complejo, y vuelvo al inicio de cómo logramos hacer incidencias de conservación si tenemos que articular con los gobiernos locales. ¿Todos conocen Mojanda? ¿Sí? ¿Quién no ha ido a Mojanda? Virgen Santísima. Bueno, es un sistema lacustre muy interesante y está dividido por 2 provincias, Pichincha y Imbabura, y 3 municipios, Tabacundo, Otavalo y Quito. Entonces imagínense lo complicado que es entrar en un proceso de articulación para establecer un manejo adecuado de este sistema lacustre. Estamos haciendo los esfuerzos necesarios para poder ya darle y aterrizar ese sistema de manejo con la articulación de los tres gobiernos locales, pero es sumamente complicado. Entonces, ¿cómo articulamos ese tema de gobernanza? Siguiente. En este tema también de conservación, estamos trabajando en un proceso de restauración colectiva con las comunidades, implementación de sistemas silvopastoriles, reforestación con especies nativas, reforestación con plantas importantes estamos en un esquema también de mejorar áreas degradadas, pero dándole otro valor importante. Entonces las personas necesitan utilizar también plantas que sean multipropósito, que puedan tener fruta y otros productos que puedan utilizar. Estamos también generando procesos como transformación de bosques comestibles. ¿Han escuchado eso? ¿No? Bueno, es un tema de tesis, ya se los voy diciendo, investigo. Es muy interesante, es cómo enriquezco el bosque para frenar esos problemas de conflicto gente-fauna. ¿Qué le hace el bosque para darle alimento a la fauna que tengo ahí silvestre y pueda yo limitar ese ingreso a las áreas productivas? Entonces, sobre ese escenario estamos trabajando. ¿Sí? Nuestra meta es 2.880 hectáreas en procesos de conectividad a través de las áreas de conservación. Entonces, generamos nuevos núcleos de conservación y empezamos a trabajar también en procesos de restauración, a fuentes hídricas, etc. Y obviamente es trabajar con todo un tema de monitoreo multinivel participativo del viajes, cómo las personas reaccionan también o podemos reportar problemas que tenemos en nuestro territorio, qué es lo que está pasando con la deforestación, temas de quemas, etcétera, etcétera, que se pueda generar datos y tomar sobre esos datos, poder tomar decisiones al respecto. Siguiente. Estamos trabajando en ECAS, ¿sí? Las escuelas de campo agroecológicas,
Ese ha sido un componente fundamental en el proyecto, lo que trabajamos con las personas para empezar ese proceso de transición de producción convencional a agroecológico. No es fácil, les digo, no ha sido fácil, simple, ha sido muy complicado porque cuando vamos teniendo más edad, somos más cercos y no queremos cambiar en condiciones. Pero está claro que las actividades agroproductivas, agroecológicas, reducen eficientemente los gastos en una producción convencional. Y la gente se está dando cuenta de eso y respuesta a ello. Entonces entramos con un proceso actualmente, hicimos en Antúfar, en Atahualpa, Pedro Moncayo, Medo y Mariano Costa son las que llevamos hasta el momento. Tenemos que hacer otras 3 escuelas más en el proceso. Aquí está un señor muy interesante, Hilario. Su camiseta decía: sin mierda no hay cosecha. Sin mierda no hay cosecha. Y hace todo un trabajo. Aquí estamos preparando todo un tema de nutrientes tomados desde el bosque. Entonces cosechamos todos los microorganismos del bosque, preparamos para los procesos productivos. Entonces un poco cambiar esa lógica de que necesitamos el agroquímico o el biol que viene no sé qué, de Ucrania, y todo eso, sino un poco volver a lo que tenemos en nuestro entorno. Siguiente. Bueno, se hizo el estudio de Land Evaluation. Aquí están los especialistas de Italia, de la Universidad de Unimi. La idea es poder evaluar, como les decía, el conocimiento es importante, evaluar cuáles son las condiciones para mejorar los procesos agroproductivos en el territorio. Se están haciendo 3 pilotos en el biocorredor, pero es una investigación bastante interesante. Siguiente. Sistemas agroforestales y silvopastoriles, como les decía, no podemos limitar la actividad de conservación. El tema ambiental no está aislado de la producción, no está aislado de la naturaleza y las realidades sociales. Entonces debemos mejorar esas condiciones productivas. En este caso, los sistemas agroforestales y silvopastoriles son prácticas presentes en toda esa fragmentación del territorio y nos va afectando los bosques. Entonces, ¿cómo podemos ir frenando, mejorando sus condiciones productivas y frenando ese incremento de esa presión sobre la frontera agrícola? Siguiente. También, obviamente, hacemos un trabajo de gestión sostenible con productos, ¿no? Hay un montón, no saben la riqueza de productos que tiene el territorio. Y pueden ser ejemplos muy interesantes de bioeconomía, de economía circular. Hay cosas bellísimas, impresionantes en el territorio que necesitan, obviamente, ese empuje y quizás la chispa. Y ustedes, como jóvenes, como estudiantes, ir pensando también en esos elementos. Aquí quiero resaltar todo el trabajo que hemos hecho también con la Universidad Central a través de un apoyo en los sistemas de participación de garantías. Entonces hemos logrado ese involucramiento de la universidad, de la academia, en estas acciones del proyecto. Siguiente. Y bueno, un trabajo que, si bien es cierto, es muy importante, quedó flojo en el proyecto, o sea, por así decirlo, es como una segunda etapa, pero es el poder identificar todas esas actividades de turismo ecológico en el territorio, del turismo sostenible. Y si bien es cierto, esto es una de las actividades fundamentales para generar también conciencia y hacer cambios estructurales en todo el territorio. El turismo es una de las herramientas muy importantes para hacer esos cambios de sensibilización y lo que queremos hacer en el territorio. Siguiente. Bueno, alianzas, voy a ir rápido con esto, con los gobiernos locales, con organizaciones no gubernamentales, sectores académicos y científicos, y aquí quiero resaltar que para nosotros como organización y como proyecto es fundamental entrar en esos espacios y en esas alianzas. Hoy en día estamos por firmar un convenio con la Universidad Politécnica Católica, donde ellos han adquirido un dron gigante para hacer reforestación.
la primera institución a nivel nacional que está adquiriendo este tipo de tecnologías para hacer reforestación pasiva. Bueno, si hay algún forestal me va a decir, no existe reforestación pasiva. Bueno, hay una discusión en ese término. La idea es bombardear zonas degradadas con semillas pelletizadas para aumentar los temas de reforestación y restauración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esas alianzas y esas acciones son importantes que vengan también desde la academia, de cómo generamos la investigación. Y obviamente con las comunidades locales no podemos hacer nada si no logramos tener una buena relación y un buen actuar con las comunidades del territorio. Siguiente. ¿Qué desafíos tenemos hoy en día? Siguiente. Financiamiento, pues el proyecto, el BIAN terminará dentro de un año. Son los gobiernos locales que se encargan de su modelo de gestión estructural. Está declarado el biocorredor. Como yo digo siempre, pues el Guagua nació, que es esa declaración, y al Guagua hay que mantenerlo. ¿Y el cómo lo mantenemos? Pues, lamentablemente vivimos en un sistema netamente capitalista y económico que necesitamos toda la plata para mantener toda esa acción, ¿no? Entonces hay que buscar financiamiento, hay que garantizar esa participación comunitaria, que la gente no se aburra, la gente no se decepcione también de los procesos, porque eso pasa mucho con los proyectos de desarrollo. Inicias, arrancas, sale a veces la cooperación y las comunidades también se aburren o tienen esa dependencia. Y uno de los graves problemas que estamos trabajando hoy en día, pues, de los desafíos que nos representa, es este tema del conflicto gente-pueblo. O sea, las pérdidas económicas que están teniendo las personas en territorios son bastante complejas, sumamente altas, que tenemos que hacer algo. Porque si no, la gente se está, o sea, les digo, en Atahualpa, un viejito de 70 y mucho de años, perdón, emberracadísimo, cogió la escopeta a buscarlos. O sea, y tenemos esos problemas muy comunes. Hemos generado mesas técnicas importantes para, con los gobiernos provinciales para los procesos de articulación, implementado estos programas de evaluación y las estrategias de coexistencia. ¿Y qué desafíos? Pues obviamente seguir trabajando con este tema de adaptación al cambio climático, ¿sí? En prácticas agrícolas y de conservación que nos ayuden a buscar esa resiliencia al cambio climático. Y finalmente este proyecto pues, puede ser escalable. El BIAN puede tener esa estructura de lo que hemos generado estos 2 años de trabajo, de investigación, de desarrollo en el territorio, puede ser escalable a otros territorios. Siguiente, ya con esto acabo. Para la sostenibilidad, obviamente buscamos fortalecer, ¿sí?, esa gobernanza, implementar mayor innovación y mejoras, por ejemplo, integrar tecnologías avanzadas, el tema de información geográfica, planificación uso del suelo, las investigaciones específicas en temas de territorio. Ustedes como estudiantes ir viendo, por ejemplo, cómo mejoramos las condiciones de vida de las comunidades locales a través de nuestras investigaciones. En Cacha hay un potencial, hay un bosque muy hermoso con orquídeas, por ejemplo. Importante ir focalizándose en estas investigaciones, determinar un manejo adecuado para la producción. La población puede tener un recurso interesante valiéndose de los temas turísticos, de conservación, de producción de orquídeas, etc. Entonces, hay un mundo de cosas alrededor que podemos empezar a trabajar. Y la replicabilidad, o sea, empezamos con el proyecto, es buscar cómo replicar estas distintas acciones con los actores del territorio, cómo buscar esas alianzas mucho más asentadas para, obviamente, enfrentar esos desafíos que tenemos como proyecto. Siguiente. Y listo. Quería, al unir nuestras manos y corazones en la conservación del biocorredor Andes Norte, estamos sembrando las semillas de un futuro donde la naturaleza y la humanidad prosperan juntas, garantizando un legado de resiliencia y armonía para las generaciones venideras. Eso es importante, como les decía, los temas siempre
de conservación y de la sostenibilidad ambiental que tanto hablamos, y más aún, por ejemplo, en estos espacios, es poder entender esa dinámica entre el ser humano y la naturaleza. Y con eso, muchas gracias. Agradecemos a Esteban por su presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor. ¿Sí? Buenas tardes con todos. Mi pregunta es, ¿cuál es la relación de este proyecto con los servicios ambientales? Mira, como les dije al inicio, esto no es una área de conservación, sino es una estrategia de conectividad. Los servicios, tienes un montón de servicios ambientales, de provisión, a ver, ayúdame, de provisión, de regulación, etc. Cuando tú generas actividades productivas sostenibles, generas procesos de conservación, estás garantizando esos servicios ecosistémicos para las poblaciones. En el momento que mejoras condiciones de bosque, mantienes el bosque, garantizas agua para las personas de abajo, ¿sí? Entonces, la relación es directa. Todos los procesos de desarrollo sostenible que se generan bajo este sistema de conectividad, tratando de mantener el estado adecuado de los ecosistemas, lo que te resultan es, obviamente, en una garantía de servicios ecosistémicos para la población. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste o les interese los temas ambientales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.